Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Si eres fan del mundo del espectáculo turco, de esas historias que nos roban el aliento y de los actores que nos roban el corazón, prepárate, porque lo que vamos a desgranar hoy tiene miga. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Can Yaman, ese actor que ha conquistado el mundo con su carisma y su talento, y unas declaraciones suyas en Portugal que han encendido todas las alarmas. Y la frase clave, la que titula nuestro vídeo y que nos ha dejado a todos pensando, sin Demet Özdemir, yo nunca. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere Can Yaman? ¿Qué hay detrás de estas palabras tan contundentes? Vamos a ponerle lupa a todo esto. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Dale a la campanita para que te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Vamos a sumergirnos en este fascinante tema. Pues bien, la cosa se pone interesante porque Can Yaman ha estado recientemente en Portugal, participando en eventos y concediendo entrevistas. Y en una de ellas, de forma muy directa, lanzó esa frase que ha causado revuelo. Para quienes siguen la trayectoria de Can Yaman, y especialmente aquellos que no se pierden detalle de su vida personal y profesional, sabrán que la mención de Demet Özdemir no es casualidad. Ambos actores protagonizaron juntos una de las series turcas más exitosas de los últimos años, Erkencikus, que catapultó a ambos a la fama internacional. La química entre ellos en pantalla era innegable y la audiencia se enamoró perdidamente de su relación ficticia, pero que para muchos se sentía tan real que esperaban que traspasara la pantalla. Y aquí es donde reside la intriga. Cuando Can Yaman dice sin Demet Özdemir, yo nunca, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Está diciendo que su éxito actual, o parte de él, se debe directamente a su trabajo con Demet? ¿O está insinuando algo más profundo, quizás sobre su propia evolución personal o profesional? La frase, en su brevedad, abre un abanico de interpretaciones. Podríamos pensar que se refiere a que sin la oportunidad de protagonizar esa serie junto a ella, su carrera no habría despegado de la misma manera. Erkencikus fue un fenómeno global, y es cierto que ambos actores se beneficiaron enormemente de su popularidad. Las historias de amor en pantalla, cuando están bien contadas y con actores que conectan de maravilla, tienen un poder inmenso para lanzar carreras. Pero también hay que considerar la posibilidad de que Can Yaman esté reconociendo la influencia de Demet en su desarrollo como actor. Quizás aprendió mucho de ella, o su presencia en el set le aportó algo crucial para su crecimiento. Los actores a menudo se influyen mutuamente y trabajar con alguien talentoso y con una gran ética de trabajo puede ser una experiencia transformadora. Si pensamos en la dinámica que tenían en Erkencikus, sus personajes, Kandibit y Sanemain, se complementaban a la perfección. Uno aportaba una energía más impulsiva y aventurera, mientras que el otro una dulzura y una determinación que cautivaban. Esa sinergia en pantalla es difícil de replicar, y quizás Can Yaman está reconociendo que esa combinación fue fundamental para el éxito arrollador de la serie. Otra lectura posible y quizás la más jugosa para los fans, es que Can Yaman esté aludiendo a una conexión especial que existía entre él y Demet, más allá de lo puramente profesional. Durante la emisión de la serie, los rumores de una relación sentimental entre ellos eran constantes. Las fotos juntos, los gestos de complicidad, las entrevistas en las que se dedicaban elogios, todo alimentaba la imaginación del público. Aunque ambos actores nunca confirmaron oficialmente una relación, la intensidad de esa especulación sugiere que algo había, o al menos, que la audiencia percibía una química que iba más allá de la actuación. Si Can Yaman se refiere a este aspecto, estaría diciendo que sin esa conexión, real o percibida, el impacto de la serie y por ende su propio impacto, habría sido menor. Pensemos en el contexto. Can Yaman es un actor con una gran proyección internacional. Ha participado en producciones para plataformas de streaming globales, ha sido imagen de marcas importantes y su fama trasciende fronteras. Pero el punto de inflexión, el trampolín hacia este nivel de reconocimiento, fue sin duda Erkencikus. Y es ahí donde Demet Özdemir juega un papel central. Ella no era solo su compañera de reparto, era, en la percepción del público, la otra mitad de esa pareja que todos amaban. Es interesante analizar el momento en que Can Yaman hace esta declaración. ¿Por qué ahora? ¿Está respondiendo a alguna pregunta específica, o fue una reflexión espontánea?
A veces los actores, con el paso del tiempo, miran atrás y reconocen la importancia de ciertos proyectos y personas en su carrera. Y quizás desde su perspectiva actual, Can Yaman se da cuenta de lo crucial que fue esa experiencia junto a Demet para cimentar su estrellato. La nostalgia por los grandes éxitos y por las personas que fueron parte fundamental de ellos es algo muy humano, y en el mundo de la actuación, donde las carreras son tan intensas y efímeras, este tipo de reflexiones adquieren un peso especial. Además, no olvidemos que la industria del entretenimiento turco es muy particular. Las series suelen tener una duración muy larga, a menudo superando los 60 o 70 episodios, y los actores pasan meses, a veces años, conviviendo en los sets de rodaje. Esta convivencia intensiva genera vínculos muy fuertes, no solo profesionales sino también personales. La relación entre compañeros de reparto puede influir enormemente en la dinámica de la serie y en la conexión con el público. Si Can Yaman y Demet tuvieron una relación de amistad sólida, o incluso algo más, esa cercanía podría haber enriquecido su interpretación y haber sido perceptible para la audiencia, generando esa magia inexplicable que hizo que Erkenci fuera un fenómeno de masas. La audiencia se nutre de esa energía y de esa química que va más allá del guión. Por otro lado, también es posible que Can Yaman esté siendo un poco estratégico con sus palabras. En el competitivo mundo del espectáculo, las declaraciones bien medidas, las que generan intriga y mantienen a la audiencia enganchada, son herramientas muy valiosas. Al mencionar a Demet Özdemir de esta manera tan contundente, está trayendo a colación un tema que aún resuena con fuerza entre los fans de la serie, y seguramente entre los seguidores de ambos. Es una forma de recordarles ese momento de éxito compartido, de avivar la nostalgia por la pareja que formaron en pantalla, y al mismo tiempo, de generar expectativas sobre lo que él está haciendo ahora, o sobre su visión de su propia carrera. Es un juego de espejos entre el pasado que lo consagró y el presente que lo proyecta. Pensemos en las repercusiones inmediatas de estas palabras. Seguramente tanto Demet Özdemir como los fans de ambos reaccionarán a esta declaración de diversas maneras. Para Demet podría ser un reconocimiento inesperado pero bienvenido, una validación de la importancia de esa etapa de su carrera y de la conexión que estableció con su compañero. Para los fans podría reavivar la nostalgia por Erkenci y por la inolvidable pareja que formaron Can y Demet. No es difícil imaginar las redes sociales inundándose de comentarios, teorías y comparaciones. Y no nos olvidemos de los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, que seguro estarán encantados de tener material para titulares jugosos y artículos que alimenten la especulación. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, ¿qué vendrá después? ¿Significa esto que Can Yaman está pensando en volver a trabajar con Demet Özdemir? ¿Será que está insinuando una posible reconciliación o un proyecto futuro juntos? O quizás, es simplemente un guiño al pasado, una forma de agradecer y reconocer una etapa fundamental en su viaje profesional? El futuro dirá. Lo que sí está claro es que Can Yaman ha sabido cómo captar nuestra atención una vez más, cómo jugar con las expectativas y mantenernos expectantes. Y esa frase sin Demet Özdemir, yo nunca, seguirá resonando en nuestras mentes y alimentando conversaciones apasionadas entre los seguidores de la serie y del actor. Es importante recordar que las carreras de los actores son fluidas y cambian constantemente, son trayectorias en movimiento. Can Yaman ha seguido adelante explorando nuevos proyectos, asumiendo roles desafiantes en producciones internacionales y consolidando su presencia en el mercado global. Ha demostrado su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos. Pero los inicios, las bases, los proyectos que marcan un antes y un después, son fundamentales. Y parece que para él Erkenci y su relación profesional, o quizás algo más profundo que la audiencia percibió, con Demet Özdemir, fueron esos cimientos sólidos sobre los que construyó su actual reconocimiento mundial. Analizando más a fondo la frase, podríamos interpretarla como un acto de humildad, o al menos de un profundo reconocimiento. En un mundo donde muchos actores tienden a atribuirse todo el mérito de su éxito, a veces de forma egocéntrica, Can Yaman parece dispuesto a compartir el crédito, o al menos a destacar la importancia crucial de un colaborador clave. Este tipo de declaraciones, que van más allá del ego, sin duda añaden una capa de profundidad a su imagen pública y lo humanizan ante los ojos de sus seguidores. Demuestra que valora las experiencias compartidas y las personas que han sido parte importante de su camino.
Y si nos ponemos un poco románticos o simplemente nostálgicos, podríamos pensar que esta declaración es una forma velada de expresar un cariño o un aprecio muy y especial hacia Demet Özdemir. Quizás más allá de lo estrictamente profesional, hubo una conexión humana profunda que él valora enormemente y que influyó de manera significativa en su vida y carrera. En este sentido, decir «yo nunca» es una forma muy poderosa y cargada de emotividad de expresar la trascendencia de esa persona o de esa experiencia vital. Podría ser un mensaje de gratitud, de admiración, o incluso de un afecto que perdura a pesar del tiempo y las circunstancias. En resumen, las declaraciones de Can Yaman en Portugal sobre Demet Özdemir han abierto la puerta a un sinfín de especulaciones y análisis. Ya sea refiriéndose al éxito profesional que compartieron y que los catapultó a la fama internacional en Erkénticos, a la influencia mutua que tuvieron como actores y que enriqueció su interpretación, o a una conexión personal o química que trascendió la pantalla y cautivó a millones, lo que es innegable es que la figura de Demet Özdemir es inseparable de un momento clave y definitorio en la carrera de Can Yaman. Y él, con esta frase tan contundente, lo ha dejado más claro que nunca. Ha tejido un puente entre su pasado glorioso y su presente exitoso, y ha reconocido la figura femenina que, según él, fue esencial en ese recorrido. Hemos llegado al final de este análisis tan interesante. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando esta noticia, explorando las diferentes capas de significado y las posibles interpretaciones. Es fascinante ver cómo una sola frase aparentemente sencilla puede generar tantas reflexiones, alimentar la imaginación del público y mantener viva la llama de la curiosidad en el mundo del entretenimiento. Antes de despedirnos, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que quiso decir Can Yaman con esa contundente declaración? ¿Creen que se refiere principalmente al éxito profesional, a la química en pantalla, o hay algo más allá de lo profesional, quizás un afecto o una conexión personal que perdura? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus reflexiones, sus teorías y debatir juntos sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle a me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a investigar, a analizar y a compartir la información más relevante y entretenida del mundo del espectáculo turco. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman, de Demet Özdemir y de las series turcas que nos roban el corazón. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y formen parte de esta aventura que apenas está comenzando. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por dedicarme su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más sorpresas. Un abrazo enorme.